Tenemos con nosotros a los analistas principales de IDG Research, Alberto Bellé y Fernando Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de tenerlos otra vez con nosotros. Hola, muy buenas. Hola Víctor, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema trascendental en este momento para las pymes, como es su transformación digital, la digitalización que tienen que llevar a cabo las pymes. Lo que ocurre, Alberto, es que el contexto es el que es y de qué manera se tendrían que desenvolver las pymes o qué tienen que tener en cuenta dentro de este contexto para afrontar ese objetivo tan primordial para ellas en este momento. Pues mira, el contexto, podemos hablar de la desaparición de la estabilidad. La estabilidad económica que comenzó cuando estabilidad, digamos, realmente fuertes, comenzó cuando entramos en el euro, que si te fijas, la economía se volvió, las olas se volvieron muy suaves, ¿no? La inflación bajo control, los precios bajo control, un marco económico estable, en un club, digamos, de una moneda única, y todo era muy predecible. Las líneas eran razonablemente rectas o inclinaditas. Bueno, llevamos unos años en los que, bueno, hay gente que dice que era una ilusión la estabilidad y que la realidad es esto, ¿no? Bueno, hay todo tipo de interpretaciones. El caso es que ha desaparecido la estabilidad y no sabemos cuándo va a volver. Fijaos que hay noticias, bueno, tenemos la guerra ucraniana, pero ya hace unos días la OMS ha dicho que va a haber una próxima pandemia que encima va a ser peor que la primera. O sea, estamos que no paramos de noticias, ¿no? Eh, es decir, en el horizonte no hay más estabilidad, continúa la inestabilidad. Claro, ¿qué significa esto para una pyme? Em, es pensar que ya no vale decir, bueno, paso el chaparrón y volverá. No, no, el chaparrón continúa. Entonces, claro, para la pyme, el que hay esta inestabilidad, por ejemplo, en la demanda, es que tienes que planificarla, tiene que planificar las ventas para saber cómo le va a ir el año. Además, se une que el dinero gratuito ha desaparecido, acaba de anunciar el Banco Central Europeo que lo va a seguir otros 25 puntos básicos el interés. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que los proyectos tienen más presión para ser rentable y endeudarse es más caro, con lo cual hay que mirar más con lupa las previsiones y los proyectos, tanto para que sean rentables como para los compromisos, por ejemplo, de comprar materia prima, planificación. Es decir, para la pyme significa que la pyme es más ágil y eso es una ventaja que tiene, pero tiene la desventaja de que es más vulnerable. No tiene, digamos, los bolsillos, digamos, digamos, el colchón que puede tener una empresa grande de inversores. Entonces, claro, tiene que pensar por un lado, el tema del cash flow es crítico, es importante y además todo lo que es dinero, el dinero es caro. Entonces, el cash flow hay que gestionarlo muy bien porque en realidad le va la vida en ello, ¿no? Ujú. Pero luego es la idea de planificar su actividad cuando tanto la demanda como la oferta son inestables. Ujú. La demanda, estamos cambiando la cesta de producción y todavía no la hemos acabado de cambiar porque no lo tenemos claro, los consumidores y las empresas, y la oferta, pues la estabilidad tampoco ha vuelto, ¿no? Con el COVID vinieron esas disrupciones, pero ahora como está el tema de contexto sociopolítico, que parece que dura y dura y no termina, pues tampoco hay digamos, una predecibilidad completa. Esto lo tiene que decir una empresa en una gestión donde tiene que tomar muchas decisiones y nos comentan muchas pymes que antes planificaban anualmente, ahora planifican trimestralmente o menos. Esto es una tensión. Entonces, necesitan herramientas que les preparen, necesitan cambiar la forma de planificar, necesitan herramientas que les preparen para planificar su negocio y sobrevivir y mantener el cash flow, la planificación de su producto, de su personal, de su actividad, su gestión de riesgo. Eso en este contexto en el que, sobre todo, el riesgo ha venido para quedarse. Ujú. El riesgo ha venido para quedarse, como dice Alberto, Fernando, pero ¿están realmente preparadas las pymes para dar el salto en este momento? Bien, Víctor, pues hay una respuesta sencilla y es que no, la mayoría no. Y hay otra un poquito más elaborada, ¿no? Vamos a elaborar, ¿no? Ahí. Yo diría, Víctor, que bueno, durante los últimos años hemos visto cómo las pymes, pues ha habido avances significativos en su digitalización, ¿no? Tenemos todos estos modelos cloud, ¿no? Modelos como servicio, pues ha, digamos, facilitado el acceso a determinadas tecnologías por parte de las pymes. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que lo que es su gestión no ha seguido este avance, ¿no? No es una gestión, vamos a decir, digitalizada, que se apoye en esa digitalización.
Aquí hay varios retos, ¿no? Puede haber retos que tienen que ver con la mentalidad, ¿no? Que no, la pyme está muy metida en su día a día y no tiene tiempo para pensar en términos un poco más estratégicos o de cómo debería digitalizarse más allá de adoptar la siguiente herramienta, ¿no?, que haya en el mercado. Este sería un reto. Y el otro es que claramente está lastrada por una herencia, ¿no? Una herencia también, no solo de mentalidad, como digo, sino también de las herramientas que utiliza, ¿no? Y aquí específicamente podemos pensar en el caso del Excel, ¿no? Mencionaba antes, bueno, pues todos los retos que enfrentan las pymes, Alberto, en términos de, oye, tenemos que tener una planificación más rápida. Esto todo apunta hacia el departamento financiero, ¿no? Un departamento financiero donde, bueno, pues se sigue, digamos, la killer application en ese departamento sigue siendo las hojas de cálculo, el Excel, y claro, esto pues arrastra muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el Excel está desconectado, ¿no?, del resto de los sistemas de la organización, no escala bien, está muy bien cuando tienes un determinado tamaño, pero cuando empiezas a crecer, ahí ya tienes dificultades. Introduce, digamos, más errores en la gestión, ¿no? Porque al final tienes un trato manual y pasar un dato de un sistema a otro manualmente y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por no hablar de la falta de gobierno, ¿no? Ahí tenemos 20 versiones, distintas personas dentro de la organización tienen su propio número, ¿no?, que han construido con su Excel. Como ves, es un problema de gestión, pero que también tiene sus raíces en esa parte tecnológica y en esa herencia y en ese seguir, ¿no?, esa inercia de seguir utilizando pues, cosas como el Excel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que ante la presión de tener que actualizar rápidamente en un contexto volátil, tienes que actualizar rápidamente la información, ¿no? Y bueno, pues estos departamentos financieros, ¿no?, por concretarlo en un caso concreto, pues se ven que no son capaces de seguir el ritmo al que se producen los cambios en el mercado, ¿no? Entonces no son capaces de poder analizar cuál es la situación, poder hacer un análisis a partir de la información. La información llega tarde, ¿no? Esto se ve, bueno, pues en distintas partes del departamento financiero. No hablemos, estamos hablando de los procesos principales, ¿no?, pero también de procesos secundarios o de cosas que se suele ver menos, por ejemplo, pues como puede ser la gestión del gasto del empleado, que en determinadas pymes es un gasto muy importante y un gasto que no es predecible, que es completamente variable de mes a mes. Y claro, esta gestión, pues te puedes imaginar, Víctor, que es un poco, vamos a decirlo así en plan simpático, es un poco caótica, ¿no?, dentro de las organizaciones, e introduce pues muchos problemas. Así que, volviendo a tu pregunta, no están preparadas. Elaborando un poco más, miremos, pongamos la lupa en esos departamentos financieros para darnos cuenta de muchos de los retos que afrontan. Pero claro, Alberto, el escenario es el que es. La pyme tiene que digitalizarse sí o sí para necesitar ese plus de competitividad que le permita seguir trabajando en el mercado. ¿Qué soluciones tiene? ¿Por qué camino tiene que tirar? Pues mira, digamos, hemos hablado de los retos, ¿no? Y ahí están. Entre comillas, la parte buena es que hay soluciones. Y hay soluciones que muchas veces las pymes no conocen, pero están ahí. Hay un montón de soluciones. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, ¿no?, eh, la oferta ha avanzado mucho en la digitalización y en la inteligencia. Entonces, las pymes pueden utilizar soluciones. ¿En qué tienen que fijarse? Lo primero en eso, en que es posible, hay demasiados datos. Entonces, la intuición, como decía Fernando, el Excel, eso valía cuando en ese mundo lineal, estable, que cogías, que era muy fácil, era coger la regla, vale, dicho mal, ¿vale? Mal y rápido, pero era coger la regla y hacer previsiones con escenarios predecibles. Pero ahora hay herramientas con toda la información, todo el caos externo que hay en los dos lados de oferta y demanda. Hay herramientas inteligentes que son capaces de procesar eso y dar recomendaciones al negocio. Y construir, o sea, traducir todo ese mare magnum de información, traducirlo en informes de calidad, en informes financieros, en analíticas, en encontrar oportunidades, riesgos, amenazas. Hay herramientas que lo hacen. Entonces, lo primero que recomendamos es introducir esas herramientas que te den analítica e inteligencia. Lo primero. Y existen.
y le van a quitar mucho peso y mucha precaución de la cabeza desde el directivo o el CEO hasta el financiero. Luego, en segundo lugar, tienen que mirar una solución, y esto es importante, y eso ya lo dejo para Fernando, pero tienen que adaptarse a sus necesidades, y no solo presentes, sino futuras. ¿Por qué? Porque es aquello de que las empresas no quieren, oye, yo no quiero una solución a la que yo me tenga que adaptar, quiero una solución que se adapte a mí, porque mi realidad es muy compleja. Y si no se adapta a mí, me va a costar mucho tiempo poderle sacar valor. Entonces, esto es eh, esta idea de, oye, que la solución me acompañe, que me acompañe a mis necesidades que me tape los agujeros de hoy y los de mañana, porque todo cambia. Entonces, que resuelva esos, pues si la empresa crece, si entran nuevos países, si entran nuevos productos, si quita productos, que todo eso lo pueda digerir una herramienta de gestión, lo segundo. Y lo tercero, también muy relacionado con lo que había comentado también Fernando de la conectividad, es que se integre fácilmente, si es posible por diseño, con APIs, con lo demás. ¿Para qué? Para que desaparezca de una vez por todas lo de la diferente cocina de datos que cada uno tiene su Excel o la herramienta oficial, pero luego debajo de la mesa tengo mi Excel y me lo cocino a mi manera, y eso de tener 3 respuestas a la misma pregunta. Es decir, si una herramienta está conectada con todas las demás, hay un dato único y ese dato se sincroniza todo el rato. Nos evitamos todos los errores, todos los problemas de introducir el dato 20 veces en diferentes herramientas, que persiste ese problema hoy, y de paso tenemos a los empleados más contentos. Entonces, resumiendo, Víctor, esa idea de inteligencia y automatización, 1. 2, esa idea de que se adapte a las necesidades presentes de la empresa y futuras, y 3, que se integre y conecte con el resto de aplicaciones corporativas. Fernando, está claro que la única figura que tiene y que está en condiciones de dar respuesta a estas necesidades de saber qué es lo que necesita una empresa, qué tipo de soluciones le vienen bien para desarrollar su negocio y cuáles son las estructuras que tiene que soportar, es el partner. Efectivamente, Víctor, hemos llegado al partner, ¿no? La figura del partner es muy importante en todo esto, ¿no? Hemos visto cómo ha ido evolucionando durante los últimos años en todos los segmentos, ¿no? Y en especial vamos a destacar hoy la parte de la pyme, ¿no? Juega el papel, bueno, el primero y más evidente es identificar la mejor solución, ¿no? Para cada empresa. Eh, Hablaba Alberto de la necesidad de, oye, vamos a adaptar esas soluciones a la casuística de cada una de las empresas, y en esa adaptación tiene que estar presente el partner. Además, está la idea de que, bueno, pues estas soluciones tienen que, o necesariamente van a ir evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? En un entorno que hemos definido como volátil e inestable, bueno, pues las necesidades del negocio van cambiando, y esto se refleja en que esas soluciones, las soluciones están hechas para ya no es como el que compra algo y se olvida de ello, lo implanta y se olvida, sino que están sometidas a un fuerte ritmo de innovación, y ahí el partner tiene que estar presente para capturar también esa innovación que tiene la solución, ir identificando cómo puede sacarle partido cada una de las pymes. Esto es la parte un poco más, vamos a hablar la parte más tecnológica, pero la pyme también necesita ese componente que mencionaba antes, ese componente más humano, ¿no? Ese componente de, oye, las soluciones, hablábamos de que, bueno, pues cada vez son más en modelo como servicio, que son fáciles de usar, pero también para que la tecnología extraigamos todo el valor que trae, necesita que se use. Entonces, también está en esa parte de ayudar a que la tecnología que vamos adoptando sea realmente utilizada dentro de la organización, ya sea a través bueno, pues esa formación que necesitan muchas veces los empleados, esa concienciación y ese ver cuáles son las ventajas y el impacto que tiene en el negocio el adoptar determinadas soluciones. Eh, si tuviera que sintetizar, Víctor, y por cerrar, diría que el papel del partner es fundamental y va mucho más allá de lo que ha venido siendo hasta ahora, entrando en esa parte de sostenibilidad que decía Alberto, de no solo el presente, sino acompañar también
de cara al futuro y entender que las soluciones, para que den todo el rendimiento posible, también hay que entrar en el factor humano y en cómo van a ser utilizadas y adoptadas por parte de la empresa, de los empleados. En definitiva, y en conclusión, un análisis que esperemos sirva a esas pequeñas y medianas empresas que están en ese proceso de transformación digital a tener en cuenta qué necesitan y cómo pueden dar los pasos necesarios para conseguir el objetivo que se proponen. Como siempre, Alberto Bellé, Fernando Maldonado, analistas principales de IDG Research, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestras respuestas. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor.